Buenas tardes, vamos a empezar con las palabras formales. Buenas tardes a todos, a todas, a todes. Le damos la bienvenida a este primer Congreso de Educación de San Martín, Identidad, Desafíos y Futuro. Este Congreso está organizado por la Municipalidad de General San Martín, la Dirección General de Escuelas y Educación de la Provincia de Buenos Aires y nuestra queridísima Universidad Nacional de San Martín. Sí, podemos aplaudir también. Y no es ni menos que una demostración de que los estados articulados hacemos cosas hermosas y bueno, hoy nos invitamos aquí a reflexionar. En San Martín tenemos la convicción que la educación es un pilar fundamental para el desarrollo integral de las personas y de nuestra comunidad. En el contexto actual, en que tantos valores están puestos en cuestión, en todos los sectores de la comunidad, nosotros queremos reivindicar sin duda estos 140 años de la Ley 1420. Decidimos reunirnos todos los sectores de la comunidad educativa para debatir, para pensar y para reflexionar sobre la actualidad de la educación y los desafíos que tenemos en este nuevo siglo y en el futuro que tenemos por construir. Durante la mañana de hoy se desarrollaron más de 40 mesas, les cuento ahí a las expositoras, cerca de 480 experiencias educativas se presentaron durante la mañana y en este momento, siendo las 2 de la tarde, estamos arrancando con las 20 mesas de conferencias temáticas con la presencia de más de 90 especialistas en educación. Entre ellas acá tenemos a 4 que nos van a contar sus experiencias. Les agradecemos a todos los que están presentes. Y bueno, por si alguien necesita chequear esta información, estaré en la mesa que se llama Actualidad y Desafíos en la Educación Sexual Integral hoy. Mi nombre es Ximena Martínez, yo soy parte de este gobierno municipal, soy directora general de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad y voy a ser la moderadora de esta mesa. Les voy a contar un poquito rápidamente. Vamos a tener más o menos 1 hora y media de debate, por eso la urgencia y la premura por comenzar. Tendrán cada expositora unos 20 minutos. Luego de esos 20 minutos, cada una, les vamos a pedir que nos respondan una pregunta que ya les adelantamos respecto de los desafíos que tiene hoy la educación, así que bueno, les vamos a escuchar hablando sobre estos temas. Todas las conferencias están siendo grabadas y van a permanecer en nuestro sitio web en la municipalidad, así que podrán consultarlas porque seguramente si vieron el programa hay cosas que se quedaron con ganas de escuchar y no llegaron y no pudieron, bueno, estará todo a disposición para que lo puedan ver después. Bueno, ahora vamos a comenzar. Les pedimos, obviamente, como en todos los lugares, el respeto de silenciar los celulares, intentar circular lo menos posible, así nos escuchamos y disfrutamos de todas estas ponencias. Como les anticipé, esta mesa lleva el título de Actualidad y Desafíos en la Educación Sexual Integral. A casi 20 años de esta ley tan importante, bueno, queremos escuchar las reflexiones de quienes nos acompañan hoy. Estarán exponiendo Mirta Marina, Valeria Llobet, Silvina, pobre porque le cambié todo el tiempo el nombre durante nuestros intercambios, Silvina Peirano y Graciela Morgado, que está al llegar, así que la esperaremos. Bueno, pueden darle un fuerte aplauso a España. Y bueno, nos vamos a preparar para escucharla. Le vamos entonces a dar la palabra, la bienvenida a Mirta Marina. Nos va a hablar de estos temas, obviamente, de la actualidad de la ESI, y el título de su ponencia es ¿De dónde venimos y qué nos está pasando? Mirta es directora de Educación Sexual Integral de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, profesora para la enseñanza primaria, psicopedagoga, psicóloga social, con una diplomatura en promoción de la salud. Coordinó el Programa Nacional de Educación Sexual Integral, dependiente del Ministerio de Educación de la Nación, desde el 2006, en su creación, hasta el 2012. Luego de dejar su cargo, fue responsable 21, ¿qué dije? 2012, sí, lo tengo mal, 2021, perdón. Luego de dejar su cargo
Fue responsable del Observatorio Federal de Educación Sexual Integral, así que tendrás mucha experiencia para dejarnos. En 2022 inició su tarea como directora de Educación Sexual Integral en la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, y desde su gestión se publicaron numerosos materiales educativos, folletos y láminas que nos permiten el abordaje pedagógico de una sexualidad desde la integralidad. Mirta, te damos la palabra y te escuchamos. Bueno, espero que estén muy bien en estos tiempos. Siempre me gusta empezar invocando que la gente esté bien y preguntando también a veces cómo están. Es una pregunta que tiene, a veces presenta dificultad para ser respondida en estos tiempos que atravesamos, pero estoy muy bien porque desde que llegué acá la sensación del Congreso, de lo que estuvo pasando en el día de hoy, más temprano, de lo que pasó ayer, es de mucho entusiasmo, de mucho intercambio, de mucha alegría de reencontrarse las personas de distintas procedencias. A mí me pasó encontrarme con personas muy queridas, así que bueno, es algo para celebrar. Y estar acá hablando de esto también es algo para celebrar y para acompañarnos, pensar y planificar la esperanza, como decía Pillot Rivière, ¿no? Para vencer la tristeza, planificar la esperanza. Yo le puse el nombre de dónde venimos y qué nos está pasando a la ESI, porque quien sabe, algunas personas acá sepan a qué refieren esos nombres. Dos materiales emblemáticos de educación sexual integral, dos libritos, ¿qué me está pasando y de dónde venimos? ¿Nadie los conoce? Soy tan grande yo. Bien, de hace muchísimos años. Bueno, pensé en eso porque fue cuando yo estudiaba para ser maestra y era residente, en realidad estaba haciendo la residencia. Hola, la docente no quería dar el tema que le correspondía, que era algunas cuestiones de educación sexual, no muy integral, y entonces me lo dio a mí, y bueno, esos libritos, ¿qué me está pasando? Y de dónde venimos, eran una bibliografía que circulaba mucho en esa época. No les voy a contar la clase que di como residente, porque por ahí ya no me escucharían con mucho respeto. Pero bueno, sí me parece algo que siempre recuerdo en mi vida, y después que me pasara lo que me pasó y que me tuviese que ocupar de lo que me tuve que ocupar. Bueno, ¿de dónde viene la ESI que hoy tenemos? Viene de, como decían, 20 años de atravesar profundos procesos de debate, profundos procesos de búsqueda de consenso para que tuviéramos la ley 26.150, profundos procesos de institucionalización, responsabilidad del Estado, procesos que nunca se interrumpieron hasta los tiempos que corren, procesos de producción de materiales educativos, distintos materiales, el Estado produciendo materiales que tenían que tener características muy particulares y poder cumplir con la heterogeneidad de un territorio, adecuarse a la heterogeneidad de un territorio, tener una perspectiva educativa, diferenciarse de otros materiales de las organizaciones de la sociedad civil o del sector salud, que tenían otra impronta. La educación sexual integral que tenemos viene de un profundo proceso de pensar y repensar y ensayar e investigar y volver a pensar la formación docente, la educación sexual de la ley 26.150 y la educación sexual de la ley de la provincia de Buenos Aires. Me voy a referir a esas dos jurisdicciones, pero cuando hablo de lo nacional hablo de lo federal, ¿no? ¿Hay acá gente de otras provincias? No, todas bonaerenses y de Cava, y bien.
Pero bueno, hablo un poco de lo que pasaba en otras provincias. Cuando digo que se produjeron materiales incansablemente desde el programa nacional, que fueron modificándose en función de otras modificaciones que hubo, pero también se produjeron materiales en las provincias. Cuando pienso en la formación docente, pienso en los profundos debates sobre la formación docente inicial, cómo tenía que ser esa formación docente inicial, si teníamos que aprovechar y ser un espacio curricular específico o ser transversal a la formación docente. Un tema que estamos discutiendo ahora para el nivel secundario, por lo menos acá, en la provincia de Buenos Aires. Y cuando hablo de la educación sexual de la cual venimos, que es la que hemos ido construyendo el Estado, la sociedad civil, la academia, los gremios docentes, hablo de una educación sexual que se vio fortalecida por otras leyes que también ininterrumpidamente la fueron llenando de contenido, ¿no? La 26.150, que es la ley de educación sexual integral, tiene poco contenido, no es una ley programática, hay pocas cosas que dice de las cuales podemos agarrarnos para pensar después contenidos curriculares. Pero la ley de matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, la ley de IBE, la última, la ley Micaela en otros momentos, la ley de educar en igualdad, una ley tan sencilla y que nos vino tan bien, porque finalizando el 2015, cuando iba a cambiar la gestión y cuando no teníamos mucha seguridad de qué iba a pasar con la ESI, una ley que dice que hay que hacer una jornada obligatoria todos los años para prevenir la violencia basada en género. Y bueno, ahí tenemos una ley que nos está marcando un camino. Todas estas leyes llenaron de contenido a la ESI, la fortalecieron e hicieron que la ESI sea la ESI que hoy tenemos. Hoy tenemos una ESI que es producto de leyes nacionales, producto de normativas del Consejo Federal, que también me gustaría detenerme en alguna de ellas. El Consejo Federal, ese conjunto de ministras y ministros de todo el país que se suman a discutir distintos temas que tienen que ver con la educación y que hay que militar esas reuniones, hay que hacer cosas antes para que lo que queremos que se apruebe cuando se trata de ampliación de derechos de las personas sea aprobado. Tuvimos la resolución del 2008 que dio origen a los lineamientos curriculares que habían sido producto de un profundo proceso también de consulta y de debate. Para poner las cosas que pusimos ahí nos costó un tiempo bárbaro y un esfuerzo enorme. Tuvimos la resolución del 2015. ¿Está pasando la siguiente? Están pasando. Hay una que van a ver, pasamos rapidito, así llegamos a la que quería mostrar. Esa, perdón, la que están todos los ministros para ministras y ministros. Tuvimos ahí, ¿esos quiénes son? ¿Los identifican? ¿Les reconocen? Algunos sí. Bien, esa es una reunión del Consejo Federal. Es una reunión del Consejo Federal en el año 2015 y los carteles que tienen en la mano ministras y ministros de todas las provincias y el entonces ministro nacional, que es Alberto, que está bastante más joven en el centro de la foto, y que estuvo ayer abriendo este encuentro, me contaron, el cartel que tienen en las manos, ¿sabe qué dice? ¿Alguien llega a ver? Ni una menos, dice, ni una menos. Esa es una foto que se sacaron. Recuerdan que en el 2015 muchísima gente se sacaba fotos con carteles que decían ni una menos, ¿no? Actores, actrices, personas influyentes. Bueno, ahí se sacaron la foto las ministras y los ministros con la intención de que, y se firmó una resolución del Consejo Federal con la intención de que cuando volviesen a sus jurisdicciones trabajasen en la prevención
de la violencia basada en género. Después tuvimos la resolución del 2018, otra resolución del Consejo Federal, que también se juntan ministros y ministras a debatir los alcances hasta ese momento y la necesidad de producir alguna normativa que fortaleciera la ESI, porque en ese momento teníamos un movimiento conservador muy fuerte, con Mis hijos no te metas, quizás ustedes lo recuerden de las calles, lo recuerden de las escuelas, lo recuerden de los medios masivos de comunicación y de las redes sociales. Entonces, ese movimiento de la calle produce esta nueva resolución del Consejo Federal, donde se dice qué es la ESI, cuáles son los núcleos de aprendizaje prioritarios, cuáles son aquellos contenidos insoslayables, basándose en los lineamientos curriculares. La ESI que tenemos, la ESI de donde venimos, es una ESI que no pudo o no quiso, y en muchos casos las dos cosas, ni quiso ni pudo estar ausente a lo que pasaba en la calle, a lo que pasaba en las jurisdicciones, a los hechos traumáticos tremendos, al suicidio de Carlos Agüero en un pueblo de La Rioja, Chepes, a los montones de situaciones de abuso sexual en la niñez y de niñas que enfrentaron un embarazo que podría haber sido evitado. La ESI que tenemos no cerró los ojos frente a la utilización de materiales inadecuados en muchas instituciones. Recuerdo un caso en una provincia donde a partir de la denuncia por la utilización de un material homofóbico, la provincia empezó a trabajar la ESI con más intensidad. Siempre hubo un vínculo entre lo que pasaba fuera de la escuela y lo que pasaba dentro. Y hubo, como dije al principio, ininterrumpidamente una voluntad de institucionalizar, con los materiales educativos, con la formación docente, con la creación de cargos, con la designación de presupuesto específico para que llegase a las instituciones educativas, con claros y oscuros, con momentos de más énfasis y momentos de más desentendimiento, con Estado más presente y Estado que no lo estaba tanto, pero debemos decir hoy que al menos no impedía el abordaje de los contenidos ni el sostenimiento de alguno de los programas. La ESI que tenemos es una ESI con una formación docente rica, profunda, intensa, que es una ESI que sobrevivió la pandemia. O sea, ¿por qué digo sobrevivió? Cuando vino la pandemia y tuvimos que pensar en la continuidad pedagógica, tuvimos temor con respecto a los contenidos de la ESI. Pensamos que en ese momento en que habría que priorizar contenidos, porque no se podía, dado que no había presencialidad, no se podía enseñar todo, la ESI iba a quedar postergada. Y sin embargo, en la priorización de los contenidos de los dos portales educativos que yo conozco más, que son el Seguimos Educando de La Nación, y sí, porque me entusiasmo. El Seguimos Educando de La Nación y el Continuamos Estudiando de la provincia, la ESI estuvo ahí presente, con actividades, con propuestas para las familias, para las y los estudiantes. Es más, entró de alguna manera más directa a las casas, a las familias. Esa herencia es la que hoy recuperamos y la que hoy tenemos que defender, porque hoy la ESI está atravesando un momento difícil, un momento en el que se la pone en duda. Parece que tenemos que volver a explicar qué es la ESI, por qué es lo que es, por qué tenemos esto, por qué hay un material que habla así, con este gesto. ¿Por qué? ¿Qué es este material que habla de identidad autopercibida? ¿Qué es esto? Y tenemos que volver a decir que esto es porque
tenemos unos lineamientos curriculares que hablan de la defensa de los derechos de las personas, porque tenemos una ley de identidad de género nacional, porque tenemos en la provincia una resolución, la 1 del 23, de psicología, que habla de que el no reconocimiento de la identidad de género es una vulneración de derechos. Tenemos que volver a explicar todo eso y explicar por qué gastamos plata, que hoy están tuiteando eso hace unos minutos, en comprar materiales educativos, libros que escribieron personas que piensan la ESI, que la analizan, que la investigan y que dan sugerencias, libros de literatura que cuentan otras historias de amor, libros, materiales didácticos. Tenemos que volver a explicar. Y entonces, ¿cuáles son los desafíos? Bueno, eso. Adecuarnos a los tiempos que nos tocan vivir. Son estos los tiempos que nos tocan vivir. Hay que volver a explicar, hay que tener paciencia, hay que escuchar, hay que hablar pensando que no toda la gente a la que le hablamos piensa como nosotros pensamos. Hay que sentir amorosidad frente a muchas reacciones que a veces no nos van a hacer sentir muy bien, nos van a poner en lugares incómodos. Y siempre te hace estar en lugares incómodos, pero ahora me parece que más que nunca. Y bueno, y el otro enorme desafío es encontrarnos y reconocernos, ¿no? Ya termino. Hay una frase de Calvino de Italo Calvino, que a mí me gusta mucho y que es muy conocida, que habla del infierno. ¿La conocen? La que dice: el infierno de los vivos no es algo por venir, no es algo que está en otro espacio y en otro tiempo. El infierno ya está acá entre nosotros. Y hay dos formas de reaccionar frente a él. Una es hacer de cuenta que no lo veo, quedarme en mi lugar y convertirme casi sin querer en infierno, como el infierno. Y la otra es reconocer lo que no es infierno y hacerle espacio y darle lugar. Bueno, eso, nos tenemos que reconocer en el campo popular, nos tenemos que reconocer en la educación, en la pedagogía, tenemos que pensar a la ESI, eso seguro lo va a decir mucho mejor Graciela, como un movimiento pedagógico, como algo más que unos contenidos. Tenemos que defenderla y cuidar mucho, muy especialmente a las y a los docentes que se animan a ponerla en práctica, desde los estados, desde los gremios, desde todos los espacios que puedan defender a esas personas que pueden llegar a ser señaladas como alguien que está llevando adelante una ideología y no poniendo en práctica los derechos que nuestras leyes garantizan. Bueno, gracias y disculpa que me pasé. Perdón, malvada, pero es un placer escucharte, así que no quiero interrumpir a nadie. Bueno, llega el turno de Valeria Llobet. ¿Pronunció bien tu apellido, Valeria? Bien. Y su ponencia es la ESI en la Universidad Pública Conurbana, proteger derechos en contextos inhóspitos, ¿no? En estos contextos. Bueno, te escucha. Presentación. Valeria es doctora en Psicología de la UBA, realizó un posgrado en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud. Sus temas de interés son la política y los derechos de la infancia con perspectiva de género. Se desempeña como investigadora del CONICET en nuestra querida Universidad Nacional de San Martín, donde dirige proyectos de investigación en el marco del Laboratorio de Investigaciones de Ciencias Humanas. Directora del Centro de Estudios sobre Desigualdades, Sujetos e Instituciones Humanas, también en la UNSAM, codirige el Doctorado de Ciencias Humanas y tiene a su cargo materias como Introducción a los Estudios de Género, Derechos Humanos y Educación y Estudios Sociales de la Infancia y la Juventud y la diplomatura de ESI en esa universidad. Es la presidenta del RC53 Sociología de la Infancia de la Asociación Internacional de Sociología. Así que te escuchamos. Gracias. Gracias. Muchas gracias por la oportunidad de conversar con ustedes en el marco de este congreso que, como todas las cosas que hace el municipio, tiene esta envergadura y este compromiso.
Yo quiero hablar de la educación sexual no tanto como, bueno, la política de educación sexual, sino más bien la educación sexual como una política. Y como me pasan dos cosas, que es que la primera quiero ser súper precisa con lo que digo y la segunda quiero atenerme al tiempo, voy a leer lo que preparé y les pido disculpas si termina siendo demasiado árido, espero que no. Porque además son reflexiones que venimos construyendo en la práctica educativa del colectivo docente del diploma en educación sexual integral y de las materias de grado. Son debates que encaramos como docentes feministas, ¿no? Como actoras universitarias que estamos comprometidas con debates educativos y sociales que tengan como horizonte ampliar y garantizar derechos. Y entonces estos debates que surgen además de la práctica dialogada con quienes como ustedes transitan por esos espacios de formación, implican una reflexión sobre los desafíos y los peligros que supone un contexto como el presente de preeminencia pública e institucional de discursos antiderechos, antifeministas y violentamente homo y transfóbicos. Somos también entonces actoras que pensamos la universidad pública en el conurbano como un lugar de construcción posible de una alternativa democrática. Esto es, no pensamos la universidad como una trinchera, no la pensamos solo o principalmente como un lugar resistencial. Pensamos la universidad como un espacio de construcción de alternativas. Y nuestra universidad en particular se ha configurado muy tempranamente como un actor territorial, es decir, como un actor que en su práctica docente, que en su práctica investigativa, en su práctica de extensión, es capaz o intenta ser capaz de aportar a interlocuciones que movilicen y viabilicen lógicas políticas alternativas, abran puertas, contribuyan a potenciar la estatalidad municipal o provincial que es capaz de proteger y garantizar derechos. Nos pensamos así desde la vitalidad de un diálogo constructivo y movilizante, crítico e independiente. El decir feminista independiente de las banderías partidarias es un potente lugar de construcción de audibilidad para nuestra enunciación intelectual y políticamente honesta, incluso en tiempos tan inhóspitos como los actuales. Ese carácter inhóspito del presente, creemos, emerge de desesperaciones acumuladas y rupturas epistemológicas. Es un momento histórico que se cocina al fuego de antagonismos y diferencias irreconciliables, fuego asusado por los que lucran con esa imagen de lo irreconciliable. Y creo que como docentes feministas tenemos que hacer carne la afirmación que hizo hace muy poco Susie Shock en una entrevista maravillosa que si no vieron se las recomiendo profundamente, en un programa que se llama País de Boludos. En esa entrevista Susie dice, un poco como también decía Mirta recién, tenemos que pensar todo de nuevo. Y ese pensar todo de nuevo involucra entender que ese sujeto, ella estaba contando una anécdota de un taxista con voz de pito que se la interpelaba a ella en masculino, es espectacular, es espectacular. Y bueno, el tipo juega con la imagen y la voz y ella se lo devuelve y él se queda como, tenés razón, ¿no? Y entonces ella dice, ese pensar todo de nuevo implica pensar que este taxista no es mi enemigo, que él, dice, ignora para sí, dice ella, un montón de cosas, ¿no? Y volver a tejer redes invita, ¿no? Y que me importe la otra persona, dice, pensar bases comunes y que esa persona entienda que mi vida vale. Creo que ese es un programa político y en ese sentido quiero conversar con ustedes sobre la educación sexual.
Entonces, como docentes e investigadoras, a la hora de enseñar contenidos vinculados con la educación sexual, múltiples escenas, como la que acabo de relatar, nos conmueven tanto en términos pedagógicos como en términos políticos. Así, el ejercicio reflexivo en la universidad implica abrir las puertas de entrada para la enseñanza de contenidos relacionados con la sexualidad y las relaciones sociales de género, enfatizando la reflexión sobre nosotros mismos, o, dicho de otro modo, la pregunta por lo que nos pasa, ¿no? Aludiendo a estos materiales que todos y todas seguramente tenemos. Haciéndonos eco entonces de la invitación de Susi. Si ser traba es un espejo, como dice ella, pensémonos en esos espejos. Y desde allí creo que podemos potenciar la emergencia de interrogantes sobre la pluralidad en el aula y la necesidad de alojar esa pluralidad, considerando una perspectiva respetuosa de las normas vigentes e inscripta en una pedagogía de la pregunta y en una práctica política educativa democrática, en la que, cito a Chantal Mouffe, el objetivo de la democracia agonística sea transformar el antagonismo en agonismo. El enemigo, como quiere el antagonismo, es un adversario con quien compartimos un consenso conflictivo. Es decir, estamos en desacuerdo sobre los principios fundamentales que organizan la sociedad, pero coincidimos, una vez transformado el antagonismo en agonismo, en el hecho de que ese desacuerdo debe ser resuelto por medios democráticos. Voy a compartirles 3 escenas que, como además se desplegaron en escenarios temporales e institucionales diferentes, nos permiten mirar con el diario del lunes esas demandas sociales a las que no supimos o no pudimos hacer lugar. En 2016, a calor de los debates que promovió el Ni Una Menos, un jovencito adorable de 16 años en uno de los centros juveniles del municipio nos planteó, interpelado por la construcción en ese centro juvenil de un espacio para pensar las violencias en clave de género, ¿por qué no incluíamos a los varones que morían en situaciones violentas? Lo dijo en la cocina del centro juvenil y la cocinera nos miró con esa cara de, ¿vieron? Esa cara de, acá hay algo que las tiene que interpelar. Porque claro, la experiencia cotidiana en nuestros barrios populares está puntuada por las muertes de los varones jóvenes, jovencísimos a veces. Se les mueren los amigos, los hijos, los hermanos, los sobrinos. Lo sabemos, son muertes que están marcadas por las exigencias que el patriarcado impone a las masculinidades. Ser proveedora como de lugar, competir por el poderío y por las insignias del varón con los otros varones, esconder los miedos, las angustias, la incertidumbre hasta que se pudran las entrañas. Son muertes diferentes de los feminicidios. No mueren en manos de sus amores, mueren en manos de la pluralidad de enemigos en los que se transforman los varones pobres para sí mismos. ¿Cómo alojamos esta experiencia de desigualdad y de violencias estructurales sin regalárselas a la narrativa dominante que reproduce las maneras contemporáneas de fabricar sujetos subordinados a las formas del poder tramadas en este momento del capitalismo, que lucra construyendo al feminismo, a las disidencias, a las minorías étnicas como el enemigo a derrotar? En septiembre de 2022, una muchachita de otro centro juvenil, adorable, de 15 años, con unos moños gigantes en la cabeza, de Jorge Suárez, participante de un proceso de formación de jóvenes promotores en derechos humanos que estuvimos desarrollando desde el programa de la universidad con los centros juveniles, nos interpeló, enojada por la decisión gubernamental de decretar feriado luego del intento de asesinato contra la entonces vicepresidenta de la Nación. Nos dijo, ¿por qué la vida de ella vale más que la nuestra? ¿Cómo ofrecemos a esa furiosa demanda de igualdad un lenguaje que le permita enunciar esa frustración con la injusticia cotidiana en claves ciudadanas y de demanda de más derechos, y no con la lengua del odio y la retaliación? También en 2022, en una clase de formación virtual de posgrado destinada a personas que trabajan en áreas de derechos de la infancia,
Una cursante joven de una provincia del noroeste planteó, frente a un ejemplo de las docentes que señalábamos los baños unisex como una forma de abordar las relaciones de género en el ámbito escolar, que en su escuela, dijo, había una nena trans y que el resto de las nenas, junto a sus familias, se incomodaron con la idea de compartir el baño. La docente dejaba entrever en ese conflicto, la manera en la que lo enunciaba y lo construía, que el derecho de la nena trans a no ser expuesta en su uso del baño y la incomodidad de las nenas cis y sus familias eran, para ella y para la escuela, posiciones equivalentes. ¿Cómo podemos construir entonces matrices interpretativas que puedan leer una demanda como la de la nena trans en una clave que evidencie la estructura desigual de género en la escuela? ¿Cómo propiciamos el entender que lo que planteaban las nenas cis era discriminatorio y que había que detenerse en la incomodidad de esas chicas para hacerla pedagógicamente productiva, hacerla hablar, antes que acomodar las cosas para que todos estén contentos, apresurar un consenso que silenció y que hubiera hecho purulenta esa discriminación latente? Problematizar lo que nos desafía como silencio o como provocación, tensar la naturalización de las desigualdades, hacer lugar al conflicto. Todas ellas son prácticas pedagógicas que las docentes, todos los docentes, atravesamos a diario, pero son las que nosotras hemos tratado de ir elaborando, en definitiva. El dilema político, creo, es hacer pedagogía con estos materiales. ¿Cómo retomar en una clave que permita resignificarlas a estas experiencias cotidianas que dan cuenta de la insuficiencia de los proyectos democráticos? Esas tensiones muchas veces insisten en presentarse mediante silencios relacionados con la enseñanza de la ESI, que en algunas circunstancias requieren ser puestos en palabras con urgencia, pero que al hacerlo emergen más como ruidos que como un debate respetuoso entre diferentes puntos de vista. Por otro lado, la persistencia del silencio también marca los límites de lo decible, lo que se escapa a la pedagogización y lo que no puede ser capturado institucionalmente, un resto en que muchas veces los estudiantes resisten a ofrecerse plenamente a la grilla de lo educativo y a las estrategias de participación. Pero esas tensiones hoy tienen a la mano lenguajes que habilitan expresarlas como impugnaciones a la lógica de los derechos y a las aspiraciones de igualdad, que son la base de las sociedades semejantes que configura el acuerdo democrático. Frente a ello, ¿qué papel para la docencia universitaria? ¿Qué rol para la universidad pública? Intervenir pedagógicamente implica, como quería Graciela Frigerio, hospedar. Esto es, producir aperturas, acoger, producir encuentros, reconocer la singularidad, sostener la responsabilidad de quien educa. Dar un espacio y un tiempo para repensar los sentidos y las prácticas que atraviesan estos enunciados contradictorios con los derechos y de manera colectiva construir, concebir otros sentidos que los complejicen y propongan sentidos alternativos. En definitiva, tramar diálogos pluralistas. Muchas veces estas intervenciones se expresan en un plano de la experiencia individual o la traducción singular de procesos estructurales. Esa estructura de la impugnación de las demandas de derechos mediante anécdotas derogatorias nos pone en profunda incomodidad, no solo política, sino también epistemológica. Expulsar esas incomodidades a lo indecible, silenciar esas voces, leerlas como inmediatamente atribuibles a un sentido común de derecha o una falta de reflexión, no es, no obstante, una respuesta adecuada en el ámbito de la universidad. Tampoco lo es tratarlas meramente como legítimas expresiones de un sentir singular. Problematizar y abrir espacios, alojar las maneras en las que las desigualdades y las violencias estructurales son vivenciadas y simbolizadas, disputar ahí las posibilidades de transformación, es una apuesta difícil pero relevante. Abrir preguntas donde hay certezas y sostener. Porque si bien es necesario señalar si es que son posiciones que muchas veces llevan un germen excluyente o capaz de reproducir jerarquías sociales y desigualdades, su silenciamiento
es también un procedimiento antidemocrático y por lo mismo antipedagógico, es cuestionable, incluso a veces hasta por ideologizado. La semana pasada, en un centro de salud de la ciudad de Buenos Aires, una mujer desesperada pedía ayuda para manejar la situación con su hijo adolescente severamente comprometido con consumos y con la trama ruin en la que esos consumos se dan en los barrios populares. Porque sabemos que la trama de tranzas y de violencias cotidianas en la que se involucran los chicos y las chicas que consumen en los barrios no es la misma que la trama en la que consumen los adolescentes de clase media y los adolescentes de sectores altos. En ese contexto abrumador, una situación abrumadora en la que la vida de ese chico está en riesgo, no solo por el consumo, sino por esa trama, y por la insuficiencia de recursos públicos para asistir a esa situación, la trabajadora social que estaba dialogando con esa mamá tramitó su frustración, con la que podemos empatizar, ¿no? Expresando: no sé de qué se quejan, esto votaron. Sumándose así a la cacofonía de depreciación del Estado, la producción del odio y la impugnación de una demanda legítima de protección de derechos. Si bien podemos empatizar, o por lo menos yo puedo empatizar con la frustración de esa mujer, esa escena, trabajada en clave partidaria y no en clave política, me parece que representa, o por lo menos para mí, lo opuesto a lo que tenemos que hacer. Cuando desde los proyectos de las derechas extremas se ubica a los feminismos, a los trans y a los trabafeminismos, a los movimientos LGTBIQ+, como los enemigos de la vida social, enunciar desde este lugar que estamos tratando de construir, implica una posibilidad muy potente de humanidad, como dijo nuestra fragliarca Susi en esta entrevista. La transformación social en la dirección de una mayor igualdad está en la base de los procesos de ampliación de derechos que tensionan los horizontes históricos en los que la igualdad se inscribe. Esto es, la igualdad no está cincelada en la piedra. De hecho, ni siquiera es una realidad sociológica, por más que la construyamos como un horizonte ético. La igualdad no antecede a la acción, la orienta, y por lo mismo no está fuera de la historia. Si bien los caminos de ampliación de derechos tomaron históricamente la forma de la proliferación de diferencias, todo indica que este no es el único camino posible. Hay otros, probablemente el de la transversalización de las posibilidades de construir en común, de volver a unir eso que se posicionó desde las diferencias. Así, reencontrar analíticamente la potencia creadora, tanto positiva como negativa, de los silencios, de las paradojas y de las operaciones fallidas de producción de equivalencias, puede mostrar un camino para la construcción de perspectivas novedosas, de perspectivas nuevas, de otras formas de construir una alternativa. Incluso mucho más en estos tiempos inhóspitos, en los que no solo se desmantelan programas, se discontinúan contratos de trabajadores involucrados en los programas de acceso a derechos sexuales e igualdad de género, sino que además se instalan entre propios y ajenos lecturas culpabilizadoras de las demandas de igualdad sexogenérica como injustas o excesivas. De construir estos sentidos para que no se tornen o no se consoliden como el sentido común, en diálogo con experiencias territoriales, creo, es la tarea. Gracias. Bueno, muchas gracias. Luego recuperaremos ahí muchas de estas ideas que estuvimos trabajando. Llega el turno ahora de Silvina Peirano. Su ponencia lleva el título de Hacia una ESI en la que quepamos todos, educación en sexualidades y diversidad funcional. Silvina es profesora de educación especial, especialista en sexualidad y diversidad funcional, docente de ESI en el Instituto Superior de Profesorado de Educación Especial en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
creadora de numerosos cursos de formación, presenciales y virtuales, directora y docente de numerosas formaciones en Argentina, en el exterior, creadora de Mitología de la Sexualidad Especial y Sex Assistant, ¿no? ¿Se pronuncia así? Muy bien. Bueno, te escuchamos, bien. Yo te voy a ayudar con el paso. Bueno, a ver qué nos sale. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Gracias por este espacio, por este encuentro. Como decían las compañeras, y agradeciendo también participar junto a ellas, como no. Que es necesario encontrarnos, ¿no? Reencontrarnos y en estos espacios. Hoy más que nunca. Así que somos parte de ese sostenimiento. Bueno, como decía aquí Ximena, que como hemos estado en comunicación en esta previa, ahora cuando nos presenten, les traje para compartir algo que también nos hace falta, que es ilustrar la discapacidad, ¿no? Y ilustrarla en tono sexual, erótico, atractivo, atrayente, desde algo que no sea esa construcción minusvalizante y deserotizante, ¿no? Lo que siempre ha hoy sigue actualizada de una actualizada y preocupante forma, que es pensar la discapacidad como el antideseo. No nos han enseñado a desear tener hijos con discapacidad, no nos han enseñado, no nos hemos permitido aprender tener parejas sexuales, eróticas y afectivas con discapacidad, no nos han enseñado a ser docentes de personas con discapacidad, ¿no? Seguimos formándonos y formando desde muchos de nuestros institutos, y esta es una invitación a repensarnos, como se dijo aquí, porque Mirta decía, qué importante es saber de dónde venimos, contextualizarnos, historizar este presente que no ha sido, como se escucha allí, gracias a Dios, sino a muchos que nos han antecedido, y en estos antecesores yo reivindico a muchas maestras nuestras con discapacidad. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, lo que queremos pensar necesariamente es lo que venimos pensando hace mucho tiempo, una ESI en la que quepamos todos. Y cuando decimos todos, no decimos solamente una ESI que pida permiso, que sea inclusiva, que se acuerde de las personas con discapacidad y de algunas parcelitas de sus sexos, sino que nos incluya a nosotros, a cada uno de nosotros. Porque yo creo que la ESI que hemos ido construyendo es esa ESI que nos necesita a nosotros dentro. Muchas veces vemos que, y la gran pregunta sería en tal caso, ¿quiénes somos nosotros? ¿Y quiénes son ellos? ¿No? Porque esto es lo que divide ese concepto de los capaces o los incapaces. Es una muy buena pregunta, sobre todo en estos tiempos en los que todas nuestras sexualidades están en riesgo, y es una muy buena pregunta para hacernos hoy en ese giro de colonial de esta ESI que, insisto, no es nada novedosa, pero sí que empieza a jerarquizarse. Y no empieza a jerarquizarse por casualidad, sino porque muchas personas con discapacidad están resistiendo ese halo, ¿no? Ese rol pasivo, angelizado, deserotizado que les hemos dado. Muchos de ellos no están dispuestos a seguir diciendo sí señorita, ¿no? Están buscando explicaciones, están golpeando a nuestras puertas y no podemos seguir haciendo como si no pasara nada. Esa es la ESI que más me preocupa. No creo que en esta idea de que las personas con discapacidad son personas invisibles. Las vemos. Decidimos invisibilizarlas, y en esa invisibilización lo primero que invisibilizamos es el acceso a su sexualidad. Y hablo del acceso porque ahí hay una clave importante para historizar la ESI, la sexualidad y la discapacidad, que es empezar a interseccionalizar conceptos que no son nuevos, pero que parecen parcelas distintas, es decir, ¿qué tiene que ver la accesibilidad universal con la educación sexual? Por ejemplo, hablamos del acceso al propio cuerpo, ¿sí? De si yo no puedo ingresar a distintos espacios físicos, es decir, las barreras hace muchos años dejaron de ser solo arquitectónicas. ¿Sí? Hay otras barreras mucho más naturalizadas que tienen que ver, por ejemplo, no solo con el acceso a la educación sexual, sino una educación sexual no que garantice, sino que cuestione quiénes son los que pueden acceder al placer e incluso al dolor. Una ESI que no sea solo prevencionista, cuidado,
que las personas con discapacidad son objeto pasivo de abusos y de malos y de violencias. Lo sabemos, pero necesitamos una ESI para la liberación de aquellos que seguimos construyendo como dependientes, como pasivos, como enfermos, ¿sí? Entonces yo vengo de aquí, de mitología de la sexualidad especial, un espacio que por esas cosas de la vida creé en Barcelona, pero se testó aquí en escuelas del conurbano bonaerense, ¿no? Mitología de la sexualidad especial hizo hace muchos años, más de 17, venir a hacer esa contraoferta, es decir, no podemos seguir validando que nos excusamos de educarnos sexualmente en los procesos de educación y por eso procesos de sexuación de personas con discapacidad porque no hay materiales, porque no me formaron. Bueno, mitología hizo eso, recopilar el amplísimo bagaje bibliográfico, audiovisual, los estudios críticos de la discapacidad que los traemos necesariamente a esta ESI. Y entonces, mitología empezó a hacer eso, ¿no? Tratar de recopilar el concepto social de la discapacidad, ¿no? Y de la sexualidad. Si hay algo que me apasiona es estudiar la antropología y la sociología de cómo construimos aquellos que hoy seguimos mencionando como discapacitados, es decir, faltos de capacidad. Y a mí, quiero decirles que en esta instancia histórica de la discapacidad, a mí no me preocupa tanto el concepto de lo dis, como la sobrevaloración que hacemos de la capacidad. Porque esa sobrevaloración de quiénes son los capaces es lo que linealmente después decimos quiénes son los sexuales, los sexuados, los eróticos, los atractivos, los posibles educandos de esta educación sexual integral que a veces se nos vuelve bastante para intelectuales, para capaces, ¿sí? Entonces, en ese sentido, mitología empezó a cuestionar esto. ¿Existe una sexualidad especial, atribuible o pensada para personas especiales que se educan en escuelas de educación especial? Entonces ahí empezamos a mover otras fichas. No se trata solo de qué vamos a educarles, ¿no? Sobre qué temas vamos a educarles, porque esto a veces se nos vuelve como un restriccionismo y adoctrinamiento moral, ¿no? En torno a lo que presuponemos que estas personas faltas de capacidades pueden llegar a aprender, no siempre lo que nosotros podemos llegar a transmitir, ¿sí? Entonces, mitología hoy es un espacio en Facebook, otro espacio que les recomiendo porque es un espacio abierto, por supuesto, en el que subimos mucho material bibliográfico, audiovisual, relatos, que es algo que me interesa específicamente trabajar hoy. Pueden encontrarlos en un espacio que se llama Sex Especial, ¿no? En Instagram, ¿sí? Algunos les siguen. Bueno, bueno, vamos ahí, a ver qué podemos hacer en 20 minutos, porque mitología vino a hacer eso también. Un tema pequeño, ¿cuánto podemos hablar? ¿Sexualidad? Sí, ¿Sexualidad? ¿No quiere pasar? La suerte de salir en el colectivo estamos así como reacios, pero... Bueno, vamos para acá. Lo que pensamos es, ¿por dónde empezamos? ¿No? Y decíamos, dos temas pequeños, sexualidad y hasta les diría versus discapacidad. Nuestra trampa actual es pensar cómo hacemos para que la ESI entre, se relacione con las personas con discapacidad. Y eso es una trampa, ¿sí? Nadie debería dar cuenta de que la anterior, de que también es sexual. La sexualidad no es algo que se tenga o no se tenga. Una mente, ¿puede ser? Ahí está. Sí, no, pero no. Bueno, vamos así, vamos haciendo honor a nuestras diversidades. La sexualidad no es algo que se tenga o no se tenga, decimos. Y si les invito a pensar una corriente, un posicionamiento en torno a la sexualidad y a otra ciencia maravillosa que bastante nos ha dejado de lado, que es la sexología. Hay una rama de la sexología que a mí me gusta mucho, que es la sexología sustantiva, y que habla de la sexistencia, es decir, no hay vida humana, ¿sí?, en la que la sexualidad no sea parte, es decir, se existe a través de ser sexuales, y no al revés. Entonces, esto de pedirle a las personas con discapacidad que nos den cuenta de que entienden, de que son sexuales, de que van a poder tener novio, de que van a poder tener hijos, es una trampa que tenemos que revisar.
pero no ya solo para ellos, sino en nosotros. Porque venimos de algo que también nos ha tenido bastante detenidas, esa diapositiva que se nos resiste, que es, vamos con lo que tenemos, que es hablar de los mitos en sexualidad y discapacidad. Ay, qué problema. Porque cuando definimos algo como tabú, como mito, ¿no? Ahí estamos. Bueno, ahí estamos. Decíamos, por fin llegamos al final, porque lo que siempre dejamos para el final fue la sexualidad. Porque parece que las personas con discapacidad tienen cosas más importantes. ¿Cuántas trampas le tendemos a estas personas y a sus familias? Nadie puede conectarse con su propio deseo cuando está destinado a ver los distintos retos, ¿no? Y ahora la escuela, y ahora la inclusión, la integración, y la sexualidad ya vendrá, y cuando llega como esa profecía autocumplida, llega como la esperamos, como forma de problema, porque sí la mencionamos. Solemos escuchar por allí el problema de la sexualidad de las personas con discapacidad. ¿Cuál sería el problema? ¿La sexualidad? ¿La discapacidad? Cuando juntamos los dos, googleen sexualidad y discapacidad, van a ver esto. Y uno dice, yo con estos problemas no me meto. Yo me voy a meter con temas más amables. Bueno, ahí empieza esta mitologización en negativo. Lo que llamamos mitos son profundos mecanismos minimalizantes y restriccionistas. Son profundos prejuicios en torno a sexualidades que desconocemos, ¿sí? Entonces, empezando por allí, ya no solo por mencionarlos en positivo, es quitarle esta idea de tabú, es quitar esta idea de esto a mí no me toca, y es una interesante pregunta. ¿Dónde nos toca estas sexualidades? Insisto, que por minorizadas, por patologizadas, parecen muy distantes y créanme que son mucho más próximas a lo que creemos, ¿no? Dejar de pensarnos como no discapacitados es una clave imprescindible, ya no solo para enseñar, sino para aprender de aquellos que creímos que tal vez no tenían mucho para enseñar, ¿no? Entonces, en este sentido, lo que me pregunto es esto, ¿no? Fíjense esta ilustración, se las traigo porque además es una ilustración de un libro que salió hace un poquito que se llama Los besos después, por favor, historias de amores discas. Además lo escribió un estudiante de nuestro profesorado, de la cátedra de ESI. Son relatos de amor de personas con discapacidad, y esa diapositiva en la que un joven o un adolescente con discapacidad intelectual llega a nuestras consultas o a nuestras escuelas y nos dice, señorita psicóloga, anoche me masturbé pensando en vos. ¿Yo qué hago con esto? Siempre hay algo que hacer, siempre hay algo que decir. Bueno, los docentes en general nos forman para siempre tener la respuesta, y aquí se decía, ¿no? Estas sexualidades habilitan otra cosa. Yo creo, no sé quiénes nos enseñan a escuchar. No tenemos las respuestas, y esta es la ESI que viene, ¿no? Una ESI que no tenga el moño arriba, sino que esté dispuesta a desaprender, ¿no? El moño, digo, ya lo tengo todo cerrado, ¿sí? Entonces, la pregunta es, por la ESI con nosotros adentro. ¿Yo estoy dispuesto a poner en juego mi propia sexualidad? ¿Estoy dispuesto a poner sentimientos, sensaciones? Hablamos con nuestras estudiantes del profesorado el otro día y decíamos, hay una sensación, profe, que yo no puedo describir y no tengo a quién poder decirla sin culpa. La baba de Juancito me da muchísimo asco, huele muy mal. Bueno, eso, si es una realidad de la vida de las personas que acompañamos, es algo que hay que traer. Un espacio de escucha sin culpa y sin cargo. Los mismos espacios que necesitamos invitar a esas familias a las que hemos culpabilizado de haber deserotizado, de haber sobreprotegido o abandonado a sus hijos. Pero escasamente nos preguntamos cuándo y cómo hemos acompañado a estas familias. ¿Por qué hay hoy personas con discapacidad adultas, ¿sí?, que se están preguntando qué va a ser de mi vida cuando mis padres no estén? Claro, en medio de un estado abandónico, ¿sí?, que no piensa en adultos con discapacidad, que no tiene proyectos de vida independiente. Fíjense, no hay vida independiente sin sexualidad.
Sin embargo, pensamos sobre la sexualidad y la vida independiente al final de la vida. Y la sexualidad y la vida independiente son procesos que van aconteciendo a lo largo de esta. Si las dejamos para el final, se complica más. Sí. Entonces, la pregunta era, ¿qué educadores sexuales somos? Parece la misma, pero no lo es. Somos, podemos, deseamos, debemos ser de personas o parejas con discapacidad o diversidad funcional. No es lo mismo, ¿no? Porque la pregunta es, en definitiva, si voy a ser facilitador o facilitadora o voy a ser obstáculo de estos procesos de sexuación. Por eso decimos, las sexualidades no piden permiso. No van a estar, bueno, si la señorita me deja, si la psicóloga, si la mamá, esto va a acontecer con o sin nosotros. Y qué bueno es que nos tenga a nosotros como aliadas necesarias para acompañar y no para dirigir estos procesos. Acompañar es entrar y salir. Acompañar es ofrecer una ESI para la liberación de aquellos que seguimos considerando dependientes, incapaces, ¿sí? Para la liberación de las propias personas con diversidad funcional, para la liberación de sus familias y para la liberación de muchos de nosotros. Esto también, ¿sí? Porque esta ESI viene a cuestionar nuestras soposadas independencias. Yo soy independiente, yo no le pido permiso a nadie, yo hago todo sola. Uy, qué difícil, ¿no? Autosuficiencia. Bueno, de esto es cuando les digo que son educaciones o son sexualidades que tienen mucho más para enseñar que aprender, que nos van a hacer repensar lo que yo llamo nuestros garantismos sexuales. ¿Qué será de nosotros cuando no nos erectemos? ¿Qué será de nosotros cuando tengamos que utilizar un pañal, una bolsa de colostomía, cuando dejemos de caminar, cuando no seamos tan atractivos, tan bellos, tan... ¿Seremos igualmente dignos? ¿Seremos igualmente sexuados? ¿Atractivos para quiénes? Bueno, entonces lo que decimos es, esta ESI para la liberación tiene que dejar de convocarnos con una ESI que a veces se malentiende en venite a dar una charlita para que dejen de hacer lo que hacen. ¿Sí? Y ese diminutivo en discapacidad nos ha hecho muchísimo daño, los diminutivos, ¿sí? Porque a mayores controles, a mayores restriccionismos, mayores resistencias. Y esas son las personas con discapacidad que necesitamos. No lo que yo he llamado la construcción del buen discapacitado. El buen discapacitado es el que dice a todo que sí, el que no se revela, el que no exige. Explícame por qué no, si no nos vas a entender esto tan complejo que es la sexualidad. No sé los cocientes intelectuales, siempre digo, pero no sé los cocientes intelectuales que tendrán ustedes y tampoco importan. Pero créanme que la sexualidad no tiene que ver ni con la inteligencia, ni con el cociente intelectual, ni con las capacidades físicas, intelectuales o sensoriales, ¿sí? Entonces decimos, ya hemos enseñado casi todo, con un concepto de enseñanza, aprender, bueno, que lo podríamos cuestionar, pero en lo que voy a detenerme es, y no hemos permitido casi nada. El cuestionamiento de hoy es cómo, no sé si garantizamos, pero de alguna manera facilitamos, ya no solo en la escuela, pero fundamentalmente, desde la escuela y hacia el exterior, estos permisos, estos espacios para el ejercicio biográfico de la sexualidad, es decir, que la sexualidad sea una experiencia en primera persona y no un relato tercerizado. Entonces, en este sentido, sí, hablar de algunas cosas que después vamos a mencionar en el otro espacio, claro, pueden sonar discordantes, pero nosotros no nos estamos preguntando por ese binarismo malintencionado que es si las personas con discapacidad son ángeles o demonios, si son asexuados o hipersexuados, porque esa no es una elección de equidad para nadie. Nos estamos preguntando por otras imprescindibles instancias de hecho y de derecho, ¿sí? Entonces, en este sentido, hablamos de una educación sexual identitaria. Es decir, no es una educación especial, sexual especial, distinta, adaptada, diferente, porque todos esos conceptos, cuando se unen con el concepto rígido de la discapacidad, toman otro significado. Es decir, todas las ESI son adaptadas, todas las ESI son especiales,
Todas las ESI son pensadas para un grupo de personas o para una persona en una situación particular. En ese sentido, además, nosotros reivindicamos, no educamos más allá de la discapacidad, ni nos quedamos solo con las capacidades de las personas. Decimos, es imprescindible conocer las realidades reales de las personas con discapacidad para que esas realidades conformen los, por así llamarlos por el tiempo, los contenidos que vamos a brindar, ¿sí? Entonces, en ese sentido, decimos, la educación sexual integral es un hecho cotidiano. No es lo que va a llegar la sexualidad, es lo que está aquí, en todo lo que hacemos, lo que no hacemos, lo que no nos permiten hacer y a veces ni siquiera fantasear. Entonces, no es qué va a pasar cuando sea grande, va a poder tener hijos. Hoy, la disputa de muchas personas con discapacidad es elegir qué ropa quieren ponerse. ¿Qué tiene que ver eso con la sexualidad y todo? Porque ¿cómo le vamos a pedir de adultos que sean autónomos cuando aún hoy están luchando por conseguir el estatuto de personas, de adultos y de sexuales? Y de decididores de sus propios procesos, incluso de un derecho que es uno muy específico que reivindicamos para este colectivo, pero para todos nosotros, que es la dignidad del ritmo, ¿sí? Es decir, una ESI que enseña a decir no, pero también una ESI que enseña a decir sí, sí quiero, sí me gusta, sí querría probar, que no sea solo la prevención de la experiencia sexual, erótica o afectiva. Sí, y vamos terminando entonces. ¿Me llevo yo por ahí? Si nos acompaña la... Se vienen resistiendo, ¿eh? A ver, yo para... Bueno, entonces en este sentido, lo único que, lo que tenía para decirles es, más que nada por la ilustración que además, y esta mala mía, si hubiese, y seguramente las hay, personas con disminución visual o personas ciegas, la descripción de estas imágenes en sí misma es un trabajo, una responsabilidad, porque incluso lo que podemos ver dista bastante de lo que creemos ver. Cada imagen tiene, tal vez muchos otros, son en sí mismos un recurso, ¿no? Que no empieza ni acaba ahí. Y hablamos, entonces, para terminar, de una educación sexual no capacitista. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, es un concepto que utilizamos hace muchos años, es un concepto, no es solo un término, un concepto profundo que oprime específicamente a las personas consideradas discapacitadas, ¿no? Pero que a la vez lo importante para no seguir pensando a la discapacidad como un problema o un tema aparte, el capacitismo nos oprime a todos todo el tiempo, ¿sí? Porque, insisto, ¿qué va a pasar con nosotros cuando nos pase eso que representamos como discapacidad? ¿Sí? Entonces, la discapacidad, decimos, es parte de la riqueza de la diversidad humana. Y qué bueno es pensarlo aquí, hoy, ¿no? En este marco, porque en el regreso de estas políticas neoliberales, el origen de la discapacidad justamente es el origen neoliberal. Es el origen que dice, las personas con discapacidad son aquellos que no aportan a las sociedades, que son un gasto. Ya tuvimos un gobierno que lo dijo, ¿sí? Y nos trajo nos reeditó esto históricamente. Por eso decimos que nada en discapacidad es nuevo. Todo vuelve a reeditarse y todos convivimos con conceptos multicapas de qué es ser una persona con discapacidad. Para terminar, entonces decimos, una ESI para la liberación, una ESI para, yo no sé qué es ser autónomo, qué es ser independiente, pero sí sé que la educación sexual integral y sobre todo el concepto de las múltiples formas diversas de ser sexuales es lo que nos hace pensar a todos dentro de la sexualidad y no por los márgenes y no por fuera. Y termino con una diapositiva que me acordé hoy, Neta de vos. Sí. Esto fue algo que me era yo, dije eso. Bueno, lo dijo en una formación que compartimos hace muchos años, dijo, cuando le cerramos la puerta a la sexualidad entra por la ventana. ¿Sí? Entonces, esto lo vemos todo el tiempo en las consultas. En mi consulta yo no traigo la pregunta por la sexualidad. Procesos de rehabilitación física en personas con discapacidad
que acontecen mucho, ni más rápido, pero mucho mejor y más gratificante cuando aparece, no solo te doy la posibilidad de que preguntes, ¿qué pasa con aquellos que no pueden preguntar? No solo porque no sean oralizados, no tengan la palabra hablada, sino porque no les damos un espacio de confianza, de respeto, de empatía, de privacidad, de intimidad. Entonces, cuando le cerramos la puerta a la sexualidad, ¿sí?, en nuestras escuelas, en nuestras vidas, en nuestros consultorios, en las sociedades todas, la sexualidad entra por la ventana y, bueno, podemos verlo como un problema, pero nosotros lo vemos como parte de la solución, porque son esas sexualidades que ya no están dispuestas a cuidar. ¿Sí? La ESI es imprescindible para pensar, insisto, ya no solo en la liberación de las personas con discapacidad, sino en nuestros propios garantismos sexuales. Bueno, eso está ahí, esta cosa. Muchas gracias. Bueno, nos queda la última panelista de esta tarde, de este primer bloque, Graciela Morgade. El título de su ponencia es ESI y sus formas de resistencias en un contexto de desfinanciamiento e impugnación. Graciela Morgade es vicedecana de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, doctora en Educación, magíster en Ciencias Sociales y Educación de Flaxo, licenciada en Ciencias de la Educación y profesora para el nivel primario, profesora regular de las materias de Investigación Educacional 2 y del Seminario de Educación, Género y Sexualidades, integrante del colectivo de docencia de grado y posgrado, investigación y extensión Mariposas Mirabal, directora de la colección La Lupa de la ESI y La Lupa de la ESI, Formación Docente, autora de publicaciones en temas de educación, género y sexualidades y consultora nacional e internacional en esta temática. Te escuchamos, Graciela. Bueno, hola, gracias por la invitación, por esta compañía y también la verdad es que no sé bien cómo decirlo, pero al municipio, a la provincia y a la universidad mis más sinceras felicitaciones, digamos, ¿no? A mí me gustaría hacer lo que pensé para este encuentro, que no sé bien quién está del otro lado. Vieron que nos vamos a hablar y no sabe quiénes son. Imagino que son docentes, que son de diferentes niveles del sistema. No sé por qué imagino que hay bastantes personas bastante como amigas de la ESI. Eso es una sospecha que tengo. Tal vez no hay personas tan amigas, eso estaría buenísimo, ¿no? Porque a veces parece que nos hablamos en un pequeño grupo. Pero bueno, sí, seguramente hablamos con otras, con otros y con otres. Y ahí sí nos vamos a encontrar con esta diversidad de la que acá te habló, ¿no? Y a mí me gustaría dividir en tres esta presentación. Breves, ¿no? Pero una es un poco caracterizar a la política en general en este momento, a la política nacional, ¿no? Una descripción. Después haría como una descripción, una caracterización de lo que me parece que como campo académico, como campo pedagógico, como producción pedagógica, la ESI ha venido haciendo, que es un montón, ya adelanto al final de la temporada. Y al final, sí, una invocación, convocación, interpelación a defender y a organizarnos, ¿no? Empecemos por la política general. Yo creo que no podemos despegar, no podemos desconocer que tenemos un gobierno nacional para el cual, sobre todo el presidente, la educación siempre adoctrina. Y la noción de adoctrinamiento es una noción que estuvo mucho en los medios, después bajó porque era realmente insostenible y creo que muchas no tuvo tanto eco, o no sé, o fueron pasando tantas cosas, vieron que pasan tantas cosas, que una cosa tapa la otra, pero arrancamos con un presidente que sostiene que la escuela adoctrina, y no solo la escuela estatal, no solo la escuela pública, todas las escuelas adoctrinan, y todas las escuelas además forman parte del Estado, que es ese monstruo que hay que destruir. De hecho, recordarán, en la primera versión de la ley de bases, que por suerte voló,
había un artículo que decía que la educación tenía que ser presencial hasta los 8 o 9 años y después podía ser en la casa, en el hogar. O sea, eso estaba en la ley de bases en la primera versión. Por suerte, bueno, no sé si suerte, pero se ha logrado que ese artículo y muchos otros referidos a la educación no sean incluidos en la ley de bases que sí está votada, ¿no? Tenemos también un gobierno, y lo digo como universitaria, lo digo como autoridad de una facultad, que está apuntando en el corazón, al corazón de la investigación científica, un secretario que un secretario de Ciencia, Tecnología, una directora de la Agencia de Investigaciones, son espacios desde donde se ha venido impulsando a la investigación. En realidad es desde hace más de 12 años. Y lo que dijo, y quiero leerlo, que se iban a revisar, están en este momento en evaluación los proyectos de investigación, se van a suspender los proyectos de investigación en ciencias sociales que tuvieran una orientación política. Y lo dijo, está en el diario La Nación de ayer, tampoco estoy hablando de otros diarios, ¿no? La Nación de ayer, y que además las áreas de letras, filosofía e historia no estarían beneficiadas de los fondos destinados a la investigación porque no es lo principal. Entonces, yo no puedo dejar de caracterizar esta situación en la que estamos porque el tema es muchísimo más complejo que si están a favor o en contra de la ESI. Hay un ataque a la escuela en general, a la escuela pública en particular, sumado al ataque a que no saben leer. ¿Vieron que ahora no saben leer? Nadie sabe leer los resultados. Y hay sectores que se encargaron sistemáticamente de subrayar problemas que efectivamente el sistema educativo tiene, que es que hay dificultades en la enseñanza de la alfabetización y hay dificultades también en los aprendizajes, pero estamos en un momento en que esas dificultades están puestas en el centro de la política educativa y en el centro de la política educativa las escuelas están pensadas como las responsables, las culpables, y por lo tanto también, por supuesto, todo lo que en la escuela sucede, ¿no? Entonces, bueno, me parece que no quiero dejar de mencionar esta caracterización. No es la política de la provincia de Buenos Aires, es evidente, estamos en este momento en un congreso que está coorganizado, creo, por la provincia, no es la política de la provincia de Buenos Aires, de su gobernador, la Dirección General de Escuela, no lo es. Pero este bombardeo en los medios de comunicación sí está presente y probablemente la familia de los chicos, las chicas y las chicas con los que ustedes trabajen reciban permanentemente estos mensajes, ¿no? Y eso es algo con lo que tenemos que dialogar. Evidentemente también tenemos que dialogar con yo creo que es un ataque importante a la educación pública y en este momento hay una lucha universitaria que veremos cómo va transitando, pero que también de alguna manera muestra que se han metido en el desfinanciamiento educativo con uno de los corazones tal vez del pacto civilizatorio en la Argentina, ¿no? Que es la gratuidad de la educación universitaria. Entonces, este es el momento en el que estamos. En este momento que estamos, ¿con qué nos encontramos o cómo nos encuentra? Bueno, acá las compañeras caracterizaron cómo, sobre todo Mirta, ¿no? Haciendo esta historización de cómo la educación sexual integral creció, se desarrolló, se complejizó. Es una de las leyes, de las pocas leyes, decimos, que cumple años. ¿Vieron? Que, no sé, todas las leyes cumplen años, pero la ESI cumple años, ¿no? Va a cumplir 18 ahora, por ejemplo. Y nos encargamos de decir, ¿por qué? Porque cada cumpleaños hacemos las evaluaciones, hemos hecho evaluaciones, producciones críticas, Bueno, quiere decir que hay un movimiento social que con todas sus contradicciones, con las contradicciones de los movimientos, cuando digo movimiento no me refiero a uno, me refiero a un humus social que siente una interpelación y sintió la interpelación de la educación sexual integral.
como decía Mirta, hay momentos en que los gobiernos nacionales, como en este momento el gobierno provincial, apoyan abiertamente a la política y procuran que se desarrolle. Nosotros podríamos decir, siempre se podría haber hecho más, por supuesto, siempre se podría haber invertido más presupuesto, también es cierto, pero también, no hay que negarlo, el desarrollo es central porque tiene un apoyo político gubernamental. Pero también tiene, y es lo que más me interesaría como compartir, tiene, y esto es la ESI, y celebro estar después de Silvia, un diálogo en los territorios que fue haciendo que se complejizara aquellas primeras formulaciones, lo que fue el programa, lo que fue. Personalmente integré el comité de expertas que está en la ley y que dice que tuvo que hacer un documento de base. Bueno, lo que decíamos en aquel momento, lo que teníamos en la cabeza en aquel momento, está muy lejos de lo que hoy es la educación sexual integral. No porque no hubiera una historia anterior de luchas feministas, de lucha de la diversidad sexogenérica, de otras luchas de los derechos humanos, pero en el territorio, en cada institución educativa, en cada aula, en cada universidad, se fue llenando de contenido y también se fue haciendo porosa a las demandas sociales, ¿no? Por eso, como dice Mirta, no es lo mismo una ley 26.150 cuando se vota la ley de identidad de género, o se vota la ley del matrimonio igualitario, o se vota la interrupción voluntaria del embarazo. No es lo mismo esa. Es sí, porque hay otro plexo normativo que lo valida. ¿Qué veíamos nosotras y qué vemos? Porque sigue pasando, ¿no? La vida continúa. Que la educación sexual integral tuvo una primera versión que efectivamente era capacitista, por ejemplo. ¿Qué significaba eso? Que no estaban supuestas las personas con discapacidad. Personalmente me tocó muchas veces estar en reuniones como esta, que alguien levantaba la mano y decía, ¿y cómo es la ESI para las personas con discapacidad? Porque lo preguntaban. Y nosotras, además de no haber explorado el tema, solo atinábamos a decir, pero son personas sexuadas las personas con discapacidad, ¿no? Y hasta ahí llegaba nuestro progresismo, hasta ahí llegaba nuestro... Pero tuvo que ser un gran movimiento el que alojó el diálogo, la discusión, porque no son lo mismo todas las discapacidades, efectivamente. Entonces tampoco podemos negar que existan personas con discapacidad, pero me encanta esto de no poner el eje en el dis, sino en la capacidad. Bueno, los estudios sociales de la discapacidad, o los estudios culturales de la discapacidad, han venido interpelando, criticando y ampliando las fronteras de la ESI. Pero no son solo esos estudios. Me gustaría mencionar dos cuestiones más por cuestión de tiempo. También hay una interpelación que tal vez metodológicamente podríamos pensar. La ESI comenzó siendo, ¿vieron la ley de educación que es la educación común y las modalidades? Tuvo el paradigma de la educación común durante mucho tiempo y las modalidades empezaron a interpelar y decir, bueno, ¿y acá cómo es, no? La educación intercultural bilingüe también presentó y presenta, porque les quiero decir que hemos tenido que amacarnos, quiero decir que nos amacamos, no tenemos una sola versión de la ESI, con el problema de la menstruación, con el tema de lo que desde mi perspectiva, desde nuestra perspectiva, es un abuso sexual infantil, que es que haya niñas que tienen su primera relación sexual coital con el cacique de la comunidad. Estoy diciendo cosas bastante duras. Quiero decir, la educación sexual integral, en diálogo con las comunidades indígenas, en diálogo también empezó a crujir. Y bienvenida sea, y eso tuvo que ver con que hubo preguntas desde allí, ¿no? Y también hay preguntas, por ejemplo, desde la educación de jóvenes y adultos, ¿no? Les jóvenes, les adultos. Y esto es bien interesante también, porque parecería, claro, la matriz de la ESI tiene que ver con las personas que tenemos que proteger, porque en su momento tuvo que ver la protección de la juventud, o la protección de los
derechos en las infancias y la vulneración de los derechos de las personas mayores, por ejemplo. La vulneración de los derechos de las personas, de los derechos sexuales de las personas mayores, bueno, no nos habíamos llegado a pensar. Y hoy es otra de las aperturas de la ESI. No solamente las personas mayores con su derecho a vivir, gozar, disfrutar de sus cuerpos sexuados, sino también a tener formas de protección y cuidado acordes al momento vital en que están viviendo. La cuestión generacional es una cuestión que también hace a otra apertura de la ESI, ¿no? Y podríamos seguir, en particular, el equipo nuestro, Mariposas Mirabal, es un equipo que hacemos muchas cuestiones distintas, pero en investigación nos fuimos dedicando a los modos en que la ESI teje en cada materia escolar, pensando que la perspectiva de género hace una crítica a las materias escolares, a los saberes escolares, y que esos saberes escolares van produciendo diferentes cuestiones, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la biología, cómo en biología se enseña, cuando hablamos de la naturaleza, una dicotomía entre la naturaleza y la cultura, y no una continuidad de la vida, ¿no? Cómo la biología refuerza un binarismo que cuando estudiamos más de cerca y pensamos desde una perspectiva teórica más ecológica, más ambiental, lo que vemos es que reproducir la oposición entre naturaleza y seres humanos en realidad está también escondiendo una mirada capitalista y patriarcal respecto de los recursos, ¿no? Los recursos naturales. Pero fíjense, todas las aperturas alrededor de una temática que es la vida, ¿no? ¿Dónde empieza y dónde termina la vida? No enseñamos en las ciencias naturales escolares, por ejemplo, que hay homosexualidad entre muchas especies animales. ¿Sabían? Sí. Bueno, muchísimas especies animales tienen homosexualidad. Todavía se sigue enseñando, y esto es algo que nuestras investigaciones muestran, esta dicotomía entre macho y hembra, y la dicotomía macho y hembra parecería que eso es lo natural, y eso es lo que tiene que reproducir también el humano-animal, ¿no? Bueno, esta también es una profundización de la ESI. Y ni que hablar, y estos son dos temas que están hoy, en educación física escolar, en los modos en que la enseñanza de la educación física escolar reproducen aún valores patriarcales, o los modos en que la enseñanza del arte y el arte como disciplina también están atravesados por prejuicios y muchas veces vulneración de derechos de personas, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones son nuevas preguntas que desde nuestra perspectiva y en particular quienes nos dedicamos hace muchísimos años a estas cuestiones, hacen que sea un campo fascinante, porque es prácticamente, bueno, las preguntas prácticamente no dejan de sorprendernos, son ilimitadas y se producen, reitero, en cada aula, en cada institución. Y yo querría usar estos últimos 5 minutos en, por un lado, contarles que efectivamente, como anticipó recién Mirta, ya desde el año pasado nos nucleamos muchas personas de prácticamente todo el país en lo que llamamos el Movimiento Federal por Más ESI. Porque el año pasado ya la veíamos venir, ¿no? Veíamos venir una oscura. Y de alguna manera tenemos una convicción, que es la ESI es una política que llegó para quedarse. Por ahí dentro de 2 años nos encontramos, ustedes me dicen, ¿viste, Morgade? No se quedó. Yo no creo. Es una convicción política o es esa esperanza que hace que nos levantemos cada día, ¿no? Uno se levanta a la mañana porque tiene algún sentido hacer la cosa. Bueno, es una política que llegó para quedarse. Que tenemos que hacer, y coincido en muchas de las reflexiones de Valeria, un posicionamiento que yo diría que es táctico. ¿Y qué es lo táctico? Como Susie Shock en ese video no se baja de lo que piensa, lo que hace es
no trata de confrontar y decirle vos no tenés razón, vos sos un imbécil, vos para qué los votaron. Pero esta posición táctica es tratar de entender desde dónde hablan, cuáles son los supuestos que las otras personas están desplegando y de qué modo la vida de las otras personas está reducida, está empobrecida, ¿no? Pierde cuando solo la mira desde una perspectiva sesgada, machista, ¿no? Homofóbica, homodiante, transodiante. Las personas todas pierden, incluyendo los varones que se matan y matan, porque eso también es patriarcado, ¿no? Entonces, desde nuestro punto de vista, hay una cuestión táctica que es no dejar de decir lo que pensamos, pero en la cotidiana intentar construir y reconstruir las posibilidades de diálogo. Porque otra convicción, perdón, hoy me levanté con muchas convicciones, pero yo creo que estamos ¿vieron las personas de bien? No lo quiero decir, pero tenemos un proyecto político que es justo, que es de justicia social, es de igualdad, es un proyecto. A nadie le puede hacer daño, por supuesto, nadie que esté dispuesto o dispueste a pensar que hay otras formas de vida y que hay que respetar, y el respeto por los derechos es un valor ético central. La ESI en la ley, que efectivamente dice muy poquito, la ley habla de las dimensiones biológicas, ¿no? Las dimensiones psicológicas, las dimensiones culturales, las dimensiones emocionales y las dimensiones éticas. Creo que más que nunca, y con el movimiento federal lo queremos llevar adelante, todas las dimensiones tienen que estar presentes en nuestra práctica. Hacer la clase de ESI nos pone en riesgo, pero tal vez no en la provincia de Buenos Aires. En el resto del país, que una clase sea, hoy vamos a hacer clase de ESI, nos pone en riesgo. Si la ESI es transversal, no tenemos por qué andar anunciando que hacemos clase de ESI, por ejemplo. Eso también es táctico. Y también es táctico, y con esto cierro, difundir, reunirse, armar la trama, fortalecer la trama. Hoy tal vez volvemos a un escenario que ya conocimos, que fue durante el gobierno del macrismo, porque es como que fue el ensayo general del gobierno del macrismo, pero esto es como otra cosa, que fue también que los sindicatos docentes, las universidades, las organizaciones, los espacios de salud, todas las formas reticulares de nuestra sociedad que tienen un componente organizativo puedan difundir y puedan estar en contacto difundiendo lo que hacen, porque hacen a la sustentabilidad de la ESI, ¿no? Y bueno, siempre lo digo, lo pienso, y además arranqué hace muchos años a trabajar tematizando la cuestión de la docencia como trabajo de mujeres. Las mujeres docentes que estamos en la docencia mayoritariamente, también fuimos muy interpeladas por la ESI. Y una de las dimensiones que la ESI logró es poner en valor, o procurar poner en valor, al cuidado como una tarea humana y como una tarea que vale la pena, ¿no? Las maestras cuidamos enseñando, o enseñamos cuidando. En todo caso está el cuidado dando vuelta. Pero las maestras también somos trabajadoras, y les maestres y los maestros, no quiero dejar a los maestros afuera, solo que hay una enorme mayoría femenina, por lo menos aquí los cuerpos que leo, que es producción de conocimiento. Las experiencias locales, en el aula, etcétera. No sé, la convocatoria es a difundirlas, a presentarlas, a escribirlas, a tocar las puertas de los sindicatos, de las instituciones, de los terciarios, ¿no? De los institutos de formación docente, y por supuesto las universidades, para poner en circulación lo que se está produciendo. Es muchísimo. Creo que pocos proyectos educativos tuvieron y tienen tanta producción educativa docente, pedagógica. Bueno, ponerla en valor. Por más si tiene un Instagram, si quieren seguir a Por Más Ceci, está en Instagram, pero además si no, hagan un Por Más Ceci en su propia escuela, en su propia localidad, que eso va a venir muy bien. Bueno, nada más, gracias.
Bueno, muchas gracias. ¿Cuántas cosas que estuvimos escuchando? Yo ahí me anoté un par de ideas centrales, ¿no? Como cómo pensar la formación docente, ¿no? Nos decías al principio la necesidad de pensar una ESI para todos. Bueno, celebro este movimiento federal por más ESI, porque seguramente nos crucemos muchos por ahí habitando ese espacio. Nos queda muy poquito tiempo, creo que ya estamos un poquito pasadas, pero no nos podemos ir sin hacerles la última pregunta, que ahí Mirta nos adelantó un poco su respuesta, pero por ahí quiera sumar algo. Es pensar cuáles son los desafíos de la educación hoy. Así que, si quieren, no sé, en el orden que prefieran, en 2 minutitos contarnos los desafíos. No sé si Mirta querés retomar algo de lo que dijiste o... Sí. El micrófono. Sí, retomaría lo que dije con respecto a escuchar, con respecto a educar. También lo sentí enriquecerse con todo lo que dijeron las compañeras y apostaría en este momento a una educación que promueva el encuentro y que promueva la construcción de lo común, ¿no? La construcción de lo común a través de la escucha, de la empatía, del respeto. Una palabra que no vale la pena no olvidar, pero hay que volverla a cargar de contenido cada vez, porque a veces pareciera que se gasta. Gracias. Valeria, ¿querés contarnos cuáles son los desafíos en 2 palabras? Bueno, en verdad, para no repetir a Mirta, creo que hay discusiones pendientes que hemos dejado en el camino en estos años, y me parece que, a pesar de la hostilidad del contexto, me parece que está bien tomarlas, está bien mirarlas de frente, que está bien tener algún coraje intelectual y cívico y político para darlas en los contextos en los que sea posible, ¿no? No todo contexto es válido y no todo interlocutor es un interlocutor necesariamente honesto, en el sentido que se pare en esa misma honestidad. Pero sí creo que hay algo que podemos volver a mirar también. Muchas gracias. Sí, me alegro. No, te confundieron el nombre y no fui yo. No. Por suerte, me siento menos mal. Yo tengo múltiples identidades. Bueno, yo les traigo redoblada la puerta. Redoblada no, porque la verdad es que nada es nuevo, y como lo decía Graciela y las compañeras, me parece que es traer a lo que queremos formar todo lo que ya estuvo allí y no siempre fue parte de nuestra ESI, ¿no? Y en estos, yo también repienso esta idea de desafío. Yo no sé si la ESI podemos mencionarla como un desafío. Yo creo que es una responsabilidad, porque un desafío es algo que yo puedo tomar o no, ¿no? La ESI no nos viene a desafiar, tiene que dejar de ser un campo de batalla solo, ¿no? No puede ser que alguien esté luchando toda la vida para ser sexual, para acceder al placer, para acceder al deseo, ¿no? Para dejar de sufrir. Cuántas vidas que nosotros acompañamos se van de esta vida justamente sin la experiencia sexual, erótica y afectiva que hubiesen deseado, la que fuere, ¿sí? Y que no haber tenido quien les acompañara y sobre todo quien les ofreciera un espacio. Entonces, yo quiero mencionar, había pensado muchas otras cosas, pero por el tiempo quiero sí dejarles mencionado algo que no es nuevo, que exige, como decía aquí la compañera, no solo coraje, sino responsabilidad, ética. Creo que esta es la ESI que necesitamos de siempre. Una ESI que acompañe los procesos de sexuación, en este caso de las personas con discapacidad, incluso aquellos procesos que creímos que no tenían que ver con nosotros, y que interpelan nuestras propias éticas. Nosotros hace mucho tiempo trabajamos en el acompañamiento, y lo puedo en este espacio invitante, creo yo, Sí. sexual, erótico y afectivo de personas con discapacidad. Es decir, hace mucho tiempo acompañamos en ese proceso del acceso a lo que, insisto, no es nuevo, que son los asistentes o acompañantes sexuales para personas o parejas con discapacidad. Hablar de este tema hoy es una cosa, hablarlo de hace 10 años atrás, yo siempre lo digo,
nos corrían por derecha y por izquierda. Hoy nos estamos haciendo entender de otra forma. No importa tanto si estamos o no de acuerdo. Esto está pasando y va a pasar con o sin nosotros. ¿Sí? Aquella pregunta, y termino aquí, de señorita, ¿dónde lo llevo? ¿A dónde lo llevo? Remite a muchísimas concepciones que es importante que lo traigamos no solo a nuestras discusiones, mucho más que eso, ¿no? Entonces creo que la ESI es un acto de justicia erótica para todas aquellas personas a las que el erotismo les parece todavía un espacio de... Bueno, esa es la ESI que estamos haciendo. Incluso, pensaba también, por lo que termino, otra ESI que nos falta, ¿no? Que digo, no que nos falta, sino que digo, de poder jerarquizarla, por ejemplo, está pensar la ESI en un espacio específico del que nosotros mucho trabajamos, que es la atención temprana. ¿No? Y pensamos, una ESI para la vida, decimos, ¿no? Pero también muchos de nosotros estamos trabajando una ESI para el amor. Es decir, muchos acompañamos procesos de duelo, procesos de muerte de personas con discapacidad, no porque la discapacidad esté asociada a la muerte, pero ahí son esos espacios en los que creemos que no solo la sexualidad está asociada al deseo y al placer, también para muchas personas la sexualidad duele y tiene que dejar de dolernos. Muchas gracias. Bueno, Graciela, te escuchamos para terminar. A ver, ¿cuáles te parecen a vos que son los desafíos de la educación? Voy a decir algo que va a parecer como contradictorio con todo lo anterior, pero me parece que va un poco en el sentido de lo que estaba diciendo Valeria. A mí me encantaría una educación en la que cada nivel no le eche la culpa al nivel anterior de los problemas que vengan. O sea, eso, hacernos cargo y demandar todo lo que haya que demandar y hacer todo lo que haya que hacer desde la lucha. Se nota que tengo así como un espíritu de lucha, pero hacernos cargo. Trabajo en una universidad que no tiene una tradición de hacerse cargo del estudiantado que tiene. Las universidades de la provincia de Buenos Aires, las de la generación de San Martín, las de la generación, bueno, San Martín, General Sarmiento, la generación de Hurlingham más reciente, tienen un proyecto académico vinculado con hacerse cargo del estudiantado que tienen, hacerse cargo de los problemas de la comunidad, hacerse cargo de que no tienen demasiado sentido formar profesionales liberales para su consultorio odontológico, que es una cosa tremenda, si la salud bucal de la población está afectada hasta niveles, bueno, lo que sabemos que son. Entonces, hacernos cargo, estoy hablando de la universidad, bueno, que también es secundario, se haga cargo de lo que tiene que enseñar y lo enseñe, que la primaria se haga cargo de lo que tiene que enseñar. Quiero decir eso, no va en contra de lo que dije antes, es complementario. Muchas gracias.